Bienvenidos a Aprende con un café, el canal donde desglosamos los temas más complejos del mundo actual con rigor, objetividad y claridad. En este vídeo analizaremos la figura de Kim Jong-un, un líder envuelto en misterio y temor dentro del panorama internacional. ¿Cómo se forjó su imagen como líder supremo de Corea del Norte? ¿Qué mecanismos sustentan la propaganda norcoreana? ¿Y cuál es el verdadero poder que ostenta hoy en el escenario mundial? Acompáñanos para descubrirlo. Comenzamos. La historia de Corea del Norte está profundamente ligada a la dinastía Kim. Todo comienza con Kim Il-sung, quien fue elevado a un estatus casi divino en la narrativa oficial del país. Kim Il-sung fue presentado como un legendario guerrillero antijaponés, y tras la Segunda Guerra Mundial y la división de la península, la Unión Soviética lo instaló como líder de la zona norte de Corea. Consolidó su poder rápidamente, eliminando a sus rivales y estableciendo un estado unipartidista bajo la bandera del Partido de los Trabajadores de Corea. Además, introdujo la filosofía política del Juche, basada en la autosuficiencia, que se convertiría en el pilar de la identidad nacional norcoreana. La Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, fue el acontecimiento que forjó el Estado moderno de Corea del Norte. El conflicto devastador, que destruyó casi todas las ciudades del norte, se transformó en el mito fundacional central del régimen. Tras la muerte de Kim Il-sung en 1994, el poder fue transferido a su hijo, Kim Jong-il, marcando la primera sucesión dinástica comunista de la historia moderna. Conocido como el querido líder, su mandato estuvo marcado por enormes dificultades. El colapso de la Unión Soviética privó a Corea del Norte de su principal apoyo económico, lo que desencadenó una hambruna devastadora en la década de 1990, conocida como la Ardua Marcha. A pesar de este trauma nacional, Kim Jong-il reforzó su control sobre el país. Dio prioridad absoluta al ejército mediante la política Songun, o el ejército primero. Además, impulsó el desarrollo de un programa de armas nucleares, que consideraba la máxima garantía para la supervivencia de su régimen frente a amenazas externas. Cuando Kim Jong-il falleció en diciembre de 2011, el mundo conocía muy poco sobre su sucesor designado, su tercer y más joven hijo, Kim Jong-un. Era un joven que aún no había cumplido los 30 años, con un pasado envuelto en misterio y una educación en gran parte desconocida para el público occidental. Esta atmósfera de secretismo solo aumentó la incertidumbre en torno a su ascenso al poder. Cuando Kim Jong-il falleció en diciembre de 2011, el mundo conocía muy poco sobre su sucesor designado, su tercer y más joven hijo, Kim Jong-un. Era un joven que aún no había cumplido los 30 años, con un pasado envuelto en misterio y una educación en gran parte desconocida para el público occidental. Esta atmósfera de secretismo solo aumentó la incertidumbre en torno a su ascenso al poder. Cuando Kim Jong-il falleció en diciembre de 2011, el mundo conocía muy poco sobre su sucesor designado, su tercer y más joven hijo, Kim Jong-un. Era un joven que aún no había cumplido los 30 años, con un pasado envuelto en misterio y una educación en gran parte desconocida para el público occidental. Esta atmósfera de secretismo solo aumentó la incertidumbre en torno a su ascenso al poder. Para muchos observadores externos, parecía poco preparado para asumir el control de un régimen tan complejo y severo. Su juventud e inexperiencia llevaron a numerosos analistas a predecir que sería una figura decorativa, un rostro sin verdadero poder tras el trono. Incluso se especuló sobre la posibilidad de que surgiera un liderazgo colectivo ante el vacío de poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia,
estaba a salvo de su poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su poder. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser completamente erróneas. Kim Jong-un actuó con sorprendente rapidez y dureza para consolidar su autoridad, eliminando cualquier duda sobre su control con una eficiencia implacable. Uno de sus primeros y más impactantes actos fue la purga pública y ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, en 2013. Este hecho sacudió a la élite norcoreana, dejando claro que nadie, ni siquiera la familia, estaba a salvo de su poder. Paralelamente a esta campaña de temor, Kim Jong-un construyó cuidadosamente su propia imagen pública. Deliberadamente, modeló su apariencia y comportamiento siguiendo el ejemplo de su abuelo, Kim Il-sung, el venerado fundador de la nación. Comprendía el poder del simbolismo y la nostalgia para mantener el control. Se presentó como un líder moderno, dinámico y cercano, apareciendo frecuentemente en público junto a su esposa, Ri Sol-ju, y siendo fotografiado en parques de atracciones, estaciones de esquí y fábricas. Esta imagen cuidadosamente construida buscaba proyectar normalidad y progreso, en marcado contraste con las duras realidades de su régimen. Se presentó como un líder moderno, dinámico y cercano, apareciendo frecuentemente en público junto a su esposa, Ri Sol-ju, y siendo fotografiado en parques de atracciones, estaciones de esquí y fábricas. Esta imagen cuidadosamente construida buscaba proyectar normalidad y progreso, en marcado contraste con las duras realidades de su régimen. La supervivencia del régimen norcoreano no depende solo de su poder militar, sino también de un sistema de control ideológico omnipresente y total. Este complejo entramado garantiza la lealtad y obediencia inquebrantables de la población. En el centro de este sistema se encuentra el formidable aparato de propaganda del Estado. Esta maquinaria trabaja sin descanso, moldeando las mentes de sus 26 millones de ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Desde su nacimiento, los norcoreanos están inmersos en un mundo de información cuidadosamente seleccionado. Cada aspecto de la vida es filtrado meticulosamente a través del relato oficial del Estado. Las noticias, la educación, el arte y la música están diseñados para servir a un único propósito: la glorificación del régimen y de sus líderes. El culto a la personalidad es la manifestación más visible y llamativa de este elaborado proyecto ideológico. Las imágenes de Kim Il-sung y Kim Jong-il están presentes en todas partes, observando a cada ciudadano. Sus retratos son obligatorios en cada hogar, oficina, escuela y edificio público, recordando constantemente su supuesta grandeza y benevolencia. Estatuas y mosaicos gigantes de los líderes dominan el paisaje de ciudades y pueblos.
reforzando visualmente su poder. Sus cumpleaños no son solo días festivos, sino las celebraciones nacionales más importantes, con grandes concentraciones, desfiles militares impresionantes y actuaciones coreografiadas para inspirar fervor patriótico. Para quienes son acusados de los crímenes políticos más graves o considerados amenazas para el régimen, el Estado mantiene una red de brutales campos de prisioneros políticos, conocidos como Kwanliso. Estos campos representan el lado más oscuro del sistema de control norcoreano. Los testimonios de los pocos que han logrado escapar describen un panorama aterrador de hambre sistemática, trabajos forzados, torturas constantes y ejecuciones extrajudiciales. La política exterior de Corea del Norte está guiada por un objetivo fundamental: garantizar la supervivencia del régimen de Kim. Para Pyongyang, la máxima garantía de esta supervivencia es poseer un arsenal nuclear creíble y disuasorio. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, esta carrera armamentística se ha intensificado como nunca antes. Desde su llegada al poder, ha supervisado la mayoría de las pruebas nucleares del país y cientos de lanzamientos de misiles, cada uno destinado a perfeccionar la capacidad militar norcoreana. Kim Jong-un también ha demostrado ser un diplomático hábil, aunque impredecible. Ha alternado entre periodos de máxima tensión y gestos de acercamiento, utilizando la diplomacia como herramienta estratégica para fortalecer su posición. A pesar de las cumbres de alto nivel celebradas en Singapur, Hanoi y la zona desmilitarizada, la diplomacia no logró avances significativos. Las diferencias fundamentales entre ambas partes resultaron demasiado profundas para ser superadas. Aunque Corea del Norte proclama su ideología de Juche o autosuficiencia, en realidad nunca ha sido completamente autosuficiente. La supervivencia del régimen ha dependido históricamente del apoyo estratégico de sus poderosos vecinos, China y Rusia. China, en particular, representa el principal sostén económico y político para Corea del Norte. El respaldo de China a Corea del Norte no responde a afinidades ideológicas, sino a intereses estratégicos y pragmáticos. El mayor temor de Pekín es el colapso del régimen norcoreano, lo que podría desestabilizar la región y provocar una crisis humanitaria en su frontera. Rusia, aunque con menor influencia que China, ha recuperado relevancia como socio para Kim Jong-un, especialmente a medida que las relaciones de Moscú con Occidente se han deteriorado en los últimos años. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tanto Rusia como China suelen coordinarse para vetar o suavizar nuevas resoluciones de sanciones impulsadas por Estados Unidos, protegiendo así los intereses del régimen norcoreano en el escenario internacional. A fecha de hoy, 6 de agosto de 2025, Corea del Norte atraviesa una situación extremadamente precaria, marcada por un aislamiento autoimpuesto que se ha intensificado debido a las circunstancias globales. Este aislamiento no es únicamente geográfico, sino también económico y político, generando una compleja red de desafíos tanto para el régimen como para la población. Los estrictos cierres de fronteras implementados tras la pandemia de la COVID-19 han sido de los más severos del mundo, cortando casi por completo el contacto con el exterior. Esta crisis económica se ve agravada por el peso de las sanciones internacionales diseñadas para frenar el programa nuclear norcoreano. Aunque dirigidas al régimen, estas sanciones afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, limitando el acceso a bienes esenciales y oportunidades económicas. Los recursos estatales se destinan mayoritariamente al ejército y a los lujosos estilos de vida de la élite en Pyongyang, lo que genera una marcada desigualdad entre la capital y las zonas rurales, donde la escasez es una realidad cotidiana. Analizar el futuro de Corea del Norte implica enfrentarse a una gran incertidumbre, aunque pueden identificarse varios escenarios posibles a partir de la situación actual. El primero, y probablemente el más factible a corto plazo, es la continuidad del statu quo, en el que el régimen se aferra al poder pese a las crecientes dificultades económicas y la presión internacional. Por el momento, Kim Jong-un se muestra como un dirigente racional, centrado en la supervivencia de su régimen y no en una confrontación suicida. A pesar de su retórica desafiante, sus acciones indican que prioriza el control interno y evita cualquier conflicto que pueda poner en peligro la continuidad del poder. Ha heredado una dinastía, un país y un arsenal nuclear considerable. Su objetivo principal es asegurar la permanencia de esa dinastía y consolidar su legado familiar en el poder.
Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor la figura de Kim Jong-un y el funcionamiento de uno de los regímenes más herméticos del mundo. Hemos analizado su situación actual y los posibles caminos que podría tomar en el futuro. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de Aprende con un Café. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.